Hola, buen día. Buenos días, doctor. Buenos días, Gracias doctor. por esperar. Buenos días, Un doctor. poquito tarde. Muy bien, pues voy a empezar a compartir la pantalla. Ahí ya se ve. Sí. Sí. Ok, perfecto. Pues vamos a dar inicio. Ya recibí, creo que ya llegaron todas las tareas de todos ustedes de neuroanatomía y fisiología. Algunas que revisé, bueno, pues lo hicieron así muy resumido, que era pues prácticamente lo que yo quería, porque la neuroanatomía y fisiología del sistema nervioso central son bastante complejos. Entonces, bueno, vamos a dar inicio entonces al tema del día de hoy. Y vamos a empezar por la anatomía. Antes de iniciar, ¿tiene alguna pregunta o duda de la clase anterior de exploración neurológica o historia clínica? No, doctor. No, doctor. Ok, bueno, pues entonces vamos a dar inicio. Creo que estamos ya conectados todos. Y bueno, los objetivos de esta plática, de estos minutos que vamos a tener aquí compartiendo, los objetivos es que pues, prácticamente no me interesa que sean anatomía, ¿no? Que se la sepan, ¿no? Al derecho o al revés, sino simplemente a mí lo que me interesa es que realmente se orienten en dónde están esas estructuras y lo más importante, qué función va a tener esas estructuras. Por ejemplo, de forma general, bueno, vamos a ver que el cerebro se divide en lóbulos, frontal, parietal, temporal, occipital, y a mí lo que me interesa es cada lóbulo, qué función va a tener. Por ejemplo, de forma rápida, y ahorita lo vamos a ver a lo largo de la plática, pues el lóbulo frontal se trata de lo cognitivo, de la intuición, ¿ok? Entonces, esto lo siempre pongo el ejemplo, porque por ejemplo, si nosotros tenemos un MST o un tumor del sistema nervioso central y está localizado a nivel del lóbulo frontal, pues obvio, estos pacientes van a tener la manifestación del lóbulo que está siendo afectado, ¿ok? Por ejemplo, si está en el lóbulo occipital, bueno, el lóbulo occipital se encarga de la visión, entonces por lo tanto van a tener alteraciones visuales estos pacientes. Eso es lo que yo quiero que comprendan, o sea, que se orienten en cuanto al segmento y la función que va a tener cada uno de ellos. Vamos a revisar un poquito de forma práctica la embriología del sistema nervioso central y, bueno, pues el objetivo principal pues, es revisar la anatomía del sistema nervioso central y periférico. En cuanto a embriología, pues prácticamente nosotros vamos a tener el inicio del sistema nervioso central a partir de la tercera semana, esto quiere decir a partir de los 21 días de gestación. Este sistema nervioso central va a derivar de una placa, que si se acuerdan son tres, pero el sistema nervioso deriva del ectodermo, ¿ok? Esta placa o este ectodermo va a estar formado, constituido de epitelio cilíndrico. Ok, entonces a partir de este ectodermo o esta placa se va a formar una estructura que es un poquito gruesa, por así decirlo, que se le denomina o se llama placa neural, ¿ok? Esta placa neural se va ensanchando de forma craneal para formar finalmente un surco. O sea, de algo plano que va a ser una placa, se va a ir engrosando con la finalidad de hacer un surco que su nombre se llama surco neural. Este surco se hace profundo de modo que ambos lados están limitados por los bordes neurales y por lo tanto una vez que estos bordes neurales se fusionan van a formar finalmente el tubo neural. ¿Okay? Entonces, a partir del ectodermo se forma el sistema nervioso central a los 21 días de gestación. Este ectodermo o esta placa pues, prácticamente es lisa y se le llama placa neural. Posteriormente se va engrosando para formar un surco. Ese surco se va a ir creciendo, por así decirlo, o se va extendiendo en forma craneal para finalmente de ese surco convertirse en un tubo neural, ¿ok? Entonces una placa prácticamente se va a formar un tubo. Ahora, este tubo neural se va hundiendo o se va haciendo más profundo, por así decirlo, se va invaginando y da lugar a la formación de una tira de ectodermo que recibe finalmente el nombre de cresta neural, ¿ok? Aquí a través de esta diferenciación de la embriología, pues prácticamente van a surgir todas las estructuras.
los ganglios de las raíces posteriores, los ganglios sensitivos, los ganglios autónomos y ciertos melanocitos, ¿ok? Entonces, en forma general, en biología, 21 días de gestación a partir del ectodermo, todo inicia con la placa neural, se forma un surco, finalmente un tubo y de forma final una cresta neural, ¿ok? Ahora, en cuanto a la embriología del sistema nervioso central, tenemos 3 vesículas que van a ser las formadoras de prácticamente todas las estructuras que va a conformar el sistema nervioso central. Estas vesículas primarias van a ser el prosencéfalo o cerebro antiguo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, ¿ok? Entonces, pongan atención, porque este puede ser pregunta de examen. Si yo les pregunto a partir de qué vesículas o de qué estructuras se forma el sistema nervioso central, ustedes tienen que contestar 3 vesículas, que es el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. De forma general, pero lo vamos a ver más detallado, el prosencéfalo prácticamente va a dar origen al sentido olfatorio, el mesencéfalo a la vista y el rombencéfalo al gusto y al oído, ¿ok? Entonces, las estructuras del sistema nervioso central van a ser formadas a partir de 3 vesículas primarias, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Ahora, a su vez, este prosencéfalo o esta vesícula va a dar se va a subdividir en otras 2 vesículas, que va a ser el telencéfalo y el diencéfalo, ¿ok? El mesencéfalo no se divide en ninguna vesícula, se queda como tal, y el rombencéfalo se va a dividir en metencéfalo y mielencéfalo, ¿ok? Entonces, de tres vesículas primarias prácticamente se van a formar otras 5 vesículas que van a ser las secundarias. Y estas vesículas secundarias son las que van a dar formación de las diferentes estructuras del sistema nervioso central. Por ejemplo, el encéfalo va a dar como origen los hemisferios cerebrales. A partir del diencéfalo se va a originar el epitálamo, el tálamo y el hipotálamo. A partir del mesencéfalo, bueno, pues aquí como tal es el cerebro medio. A partir del metencéfalo va a dar la formación del cerebelo y del puente o del tronco encefálico. Y a partir del mielencéfalo va a dar la formación del bulbo raquídeo. ¿Okay? Entonces, acuérdense, 3 vesículas primarias se van a dividir en otras 5 y a partir de estas 5 van a dar la formación o el desarrollo de las diferentes estructuras del sistema nervioso central. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta o alguna duda en cuanto a la embriología? Digo, lo detallé muy sencillo, muy práctico, pero de forma general esto es lo que ustedes tienen que saber, ¿ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de continuar? No, doctor. No, Todo doctor. bien. Muy bien, entonces vamos a dar ya, le vamos a mencionar las partes que van a constituir prácticamente el cerebro como tal. O sea, el cerebro va a estar cubierto por hueso, que es el cráneo exterior. Este va a ser la porción superior del cráneo, que se denomina bóveda craneal, que es la que va a darle protección a la masa encefálica. En cuanto a la bóveda craneal, bueno, pues van a estar unidas, o sí van a estar unidos sus diferentes segmentos, que ahorita vamos a ver cuáles son, a partir de suturas. Existen diferentes suturas, hay como unas 6 o 7, pero las que me interesa que ustedes se sepan que son las principales es la sutura coronal, la sutura sagital y la sutura lambdoidea, ¿ok? Estas son las 3 suturas principales que me interesan porque son las primarias. Por medio de la sutura coronal prácticamente va a correr transversalmente los huesos tanto frontal como parietal. Ahorita vamos a ver una imagen para que la ubiquen. En la sutura sagital prácticamente va a estar situada en la parte media de los 2 huesos parietales y en la sutura lambdoidea va a constituir los 2 huesos parietales junto con el occipital. O sea, podemos decir de forma sencilla que este es frontal, este es medial o sagital y la lambdoidea es la posterior. ¿Ok? Entonces, estas suturas son las principales. Les digo, existen como otras 3 o 4, pero son menos importantes. Ahora vean, esto es lo que les acabo de decir. El hueso frontal con su sutura sagital que va a dividir al frontal con los parietales. La sutura sagital que va a dividir de forma media o la mitad a los 2 huesos parietales.
y la sutura lambdoidea que va a estar en la parte posterior y que va a separar o va a unir más bien a los parietales junto con el occipital, ¿ok? Entonces, estas son las tres suturas más importantes en la bóveda craneal. La coronal, que es frontal, la sagital, que es medial, y la lambdoidea, que va a ser prácticamente posterior. Ven aquí nuevamente están las diferentes estructuras que se las estoy mencionando aquí en una línea rojiza para que las ubiquen. Y les digo, son las principales, ¿ok? Aquí, bueno, pues el cerebro o la bóveda craneal va a estar constituido por varios huesos que van a constituir también el macizo, prácticamente la cara. Aquí se los menciono en el esquema, no los vamos a leer, son muchas estructuras, pero pues aquí de forma general o lo más importante es el agujero occipital que va a dar salida a la médula espinal, el hueso occipital como tal, el hueso palatino, el de los paladares, los esfenoidales, los temporales, etc. ¿Okay? Entonces, esta imagen se las puse, pero bueno, realmente esta no se la deben de aprender, únicamente es para que vayan ubicando las diferentes estructuras. Ahora, vean aquí en esta imagen o en este dibujito lo que quiero explicar es más o menos que existen diferentes agujeros, orificios a través de la base del cráneo y cada orificio va a constituir la salida de algún nervio. Acuérdense que los nervios o pares craneales van a ser 12 y por ejemplo, bueno, pues en algunas veces resulta muy lógico el nombre de cada orificio, ¿no? Por ejemplo, aquí en el número 1 que está ubicado en esta posición, va a estar el orificio de la lámina criboides, que aquí va a dar salida al nervio prácticamente olfatorio, que acuérdense que ese es el primer par craneal. El canal óptico, pues obvio, va a dar origen o salida al segundo par, que es el nervio óptico, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cada nervio óptico va a tener prácticamente su agujero de salida. No lo vamos a ver tampoco. Ahora, vean, ya hablamos un poco de la neurología, que lo que me interesa es que sepan que va a surgir el sistema nervioso central a través del ectodermo, ¿ok? Las vesículas que ya dijimos son 3 primarias y posteriormente 5 secundarias. Y aquí este cuadro es importante, esto apréndaselo. La clasificación del sistema nervioso central. Bueno, pues aquí el sistema nervioso central se va a dividir, el sistema nervioso se va a dividir en central y en periférico, ¿ok? El sistema nervioso central a su vez se va a dividir en encéfalo. Y este encéfalo se va a dividir pues, en el cerebro como tal, en el cerebelo y en el tronco cerebral, ¿ok? En el cerebro, bueno, pues a su vez va a estar conformado por los hemisferios que van a ser tanto derecho como izquierdo. Va a estar conformado también los ganglios basales, el diencéfalo, y a través del diencéfalo, por medio del diencéfalo, prácticamente va a dar origen al tálamo y al hipotálamo. ¿Ok? Acuérdense de la figurita de las vesículas, el diencéfalo es el que va a dar origen al tálamo, hipotálamo. Y este hipotálamo, aquí de forma rápida, las funciones principales es coordinar las situaciones de hambre, sed, dolor, relajación, coordina el sistema endocrino, el sistema límbico, coordina la función de la amígdala, etc. Entonces, como pueden ver y vamos a ver posteriormente en diapositivas a lo largo de la plática, que el hipotálamo y el tálamo van a tener una función muy importante y más que nada va a ser de regulación de la homeostasis de prácticamente todo el cuerpo humano. Entonces, regresamos. Sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal, el encéfalo, el cerebro, tronco cerebral, y el cerebelo, pues en los hemisferios, el encéfalo y los ganglios basales. Ahora, el sistema nervioso periférico también es de importancia, ya que también sirve para llevar a cabo la homeostasis y el equilibrio de todas las funciones. Ahora, este sistema nervioso periférico se va a dividir en autónomo y en somático, ¿ok? Aquí en autónomo, pues como su nombre lo dice, van a ser funciones que nosotros no podemos controlar o van a controlar actividades de forma involuntaria, por ejemplo, la sudoración, etcétera, ¿no? Ahora, este sistema nervioso autónomo se va a subdividir en sistema nervioso simpático y en sistema nervioso parasimpático. Aquí este sistema nervioso simpático prácticamente es el de la
el de la adrenalina, ¿ok? Va a ser función de defensa, de excitación, de agresión, etcétera. A comparación del sistema nervioso simpático, que va a ser prácticamente coordinado por la acetilcolina, que es un neurotransmisor, y este prácticamente va a ser lo contrario, va a ser totalmente pasivo. Entonces, de forma general, el simpático va a acelerar el cuerpo, taquicardia, taquipnea, etcétera, y el parasimpático es todo lo contrario. Y el sistema nervioso periférico también a su vez se va a dividir en sistema nervioso somático, que aquí a diferencia del autónomo, es decir, nosotros podemos controlar las actividades voluntarias, por ejemplo, de forma fácil, o los movimientos, ¿no? Entonces, esta es la clasificación del sistema nervioso, que se divide en central y en periférico. El central en encéfalo, en médula espinal, y así sucesivamente. Y el sistema nervioso periférico en autónomo y simpático. Y acuérdense que no, el autónomo es involuntario y se subdivide en simpático y parasimpático. Y el sistema somático son, bueno, vamos a controlar actividades voluntarias. Ok, ¿aquí alguna pregunta o alguna duda antes de seguir adelante? No, doctor. Doctor. Ok, pues entonces seguimos. En cuanto al cerebro, bueno, pues este cerebro es prácticamente un órgano el más desarrollado del encéfalo. Está localizado en la parte anterior y superior de la bóveda craneana, tiene forma ovoide, el peso es muy variable, va a depender mucho de la estatura, la raza, etcétera, pero de forma general se menciona que pesa entre 1 kilo y 1 kilo 300 gramos. Este cerebro va a estar dividido por una cisura interhemisférica que va a dividir a los dos hemisferios, tanto el derecho como izquierdo, y a su vez estos hemisferios en la parte interna o profunda van a estar unidos por una estructura que se llama el cuerpo calloso. Este cerebro va a tener diferentes o muchas fisuras y circunvoluciones, que ahorita vamos a ver también cuáles son las principales. El cerebro va a constituir prácticamente la mayor parte del encéfalo, se va a apoyar en el diencéfalo y en el tronco encefálico. Este cerebro va a estar constituida por una corteza que se denomina sustancia gris y una sustancia blanca que es la capa interna profunda. Y estos, como les dije anteriormente, estas sustancias van a estar, o estos más bien los hemisferios, van a estar unidos en su parte más interna y más profunda por el medio del cuerpo calloso. Ahora, el cerebro, bueno, pues básicamente es la cuna de la inteligencia, permite a los seres humanos leer, escribir, hablar, comprender, realizar cálculos, componer música, recordar el pasado, planear el futuro, imaginar, etc. Entonces, prácticamente el cerebro, las funciones es todo lo que tenga que ver con cognitivo, aprendizaje, memoria, imaginación, etc. Ok, entonces habíamos dicho que la masa encefálica se va a dividir en sustancia gris, que es la periférica, por así decirlo, y la sustancia blanca, que prácticamente es la interna o la profunda. Ahora, esta sustancia blanca, como va a estar formada la mayor parte de fibras de mielina, es por eso que se le da esa coloración y por eso se le denomina este nombre de sustancia blanca, por las fibras de mielina que van a constituir esta sustancia. También va a estar constituida por axones, van a tener ciertas células de neuralgia, de neuroglia, y prácticamente esta sustancia blanca van a estar constituidas por un sistema de fibras que van a estar todas interconectadas entre sí para llevar a cabo todas las funciones cerebrales. Ahora vean, como pueden ver, aquí les había dicho, el cerebro va a estar constituido por sustancia gris y sustancia blanca. Sustancia gris es la que va a estar prácticamente en la parte externa, por así decirlo. Y la sustancia blanca es la que va a estar constituida en la parte interna y la mayor parte va a estar constituida por mielina, es por eso que se le da ese nombre de sustancia blanca. Aquí, a través del cerebro, bueno, pues también van a estar constituidos o formados por ventrículos. Estos van a formar parte del líquido cefalorraquídeo, que finalmente este también es un sistema de protección, tanto a la médula espinal como a la masa encefálica como tal. Ahora, volvemos aquí en la sustancia gris y en la sustancia blanca. Dijimos que la sustancia blanca va a estar constituida por diferentes fibras que van a dar la conexión a las diferentes estructuras. O sea, de la parte blanca se va a la parte gris, por así decirlo. Y esto es a través de unas fibras de asociación. En términos generales,
la sustancia blanca y la sustancia gris van a estar interconectadas por diferentes fibras. Ahora, en cuanto a otras estructuras, en cuanto a al encéfalo, por así decirlo, bueno, pues van a estar constituidos los ganglios basales. Estos ganglios basales van a ser parte, van a constituir parte de la sustancia gris que va a estar localizado en los diferentes hemisferios. Y estos ganglios basales van a ser parte también del cuerpo estriado. Cuando nosotros vamos a ver diferentes patologías que a lo largo del temario, en los cuales cuando hay afección de los ganglios basales, que lo principal es los movimientos, va a haber, bueno, diferentes manifestaciones. Por ejemplo, los ganglios basales se van a dividir en núcleo caudado, en putamen, globo pálido, núcleo subtalámico, sustancia negra, el cuerpo estriado como tal. Por ejemplo, si hay, por ejemplo, un EBC o un tumor a este nivel de cualquiera de estos núcleos de los ganglios basales, bueno, pues la manifestación o los síntomas van a estar comprometidos a nivel de los movimientos, ya sea con una hemiparesia, ya sea total o parcial, bilateral o únicamente unilateral, dependiendo de en dónde se encuentre la lesión, ¿ok? Uno de los ganglios, bueno, un componente de los ganglios basales que es el núcleo caudado, bueno, pues ya dije que esto está constituido por la sustancia gris, va a estar localizado por debajo del lóbulo frontal y va a tener cierta conexión con el lóbulo occipital. Prácticamente este núcleo caudado, además de la movilidad, van a estar vinculados con sensaciones de alarma y de motivación, ¿ok? Vuelvo a lo mismo, entonces si hay una alteración a nivel de este núcleo caudado, por ejemplo un EBC, el paciente prácticamente va a perder el estado de alarma y puede estar totalmente como en mutismo, ¿no? Por así decirlo, o indiferente al medio, ¿ok? Entonces eso es lo que yo quiero que empiecen a relacionar. El cuerpo estriado también va a ser parte de los ganglios basales. Prácticamente van a constituir, recibir aferencias de los diferentes tractos, tanto del movimiento como de los sensitivos. Entonces, por ejemplo, cuando hay un EBC a este nivel, bueno, va a haber alteraciones tanto en la fuerza, en la movilidad y también en la sensibilidad, ¿ok? La sustancia negra como tal, bueno, va a estar localizado debajo del tálamo, en el tronco del encéfalo, y es la principal fuente de dopamina a nivel cerebral. Tiene una importancia con el control del movimiento de bueno, con el control fino de los movimientos, tanto de las extremidades como de los ojos. A lo largo del temario hay una patología que va a estar comprometida prácticamente en la sustancia negra y por lo tanto va a haber manifestaciones en el movimiento fino. Algunos se imaginan qué patología les estoy dando el ejemplo. Una patología que causa temblor fino. ¿El Parkinson? Exactamente, entonces el Parkinson, su fisiopatología tiene que ver con alteraciones o acumulación de ciertas proteínas que van a estar localizadas en la sustancia negra y por lo tanto, como la sustancia negra se encarga del control del movimiento fino, bueno, pues en la enfermedad del Parkinson prácticamente va a haber temblores finos, ¿no? Precisamente porque la zona alterada va a ser la sustancia negra. Ok, otra parte de la sustancia gris o de los ganglios basales es el putamen. Esto es un segmento gris, convexo, es el más grande de todos los núcleos. Se va a encontrar lateral inferior a la corteza del lóbulo. Se encarga también de movimientos automatizados y se vincula con movimientos de la cara y extremidades. Entonces, por ejemplo, a ver quién me puede contestar. Un poquito de lógica nada más. Si hay un EBC que compromete la irrigación del putamen, ¿cómo creen o qué manifestación o qué sintomatología va a tener este paciente? De acuerdo a estas líneas que les puse. Análisis facial podría ser. Exactamente. Si la irrigación en este caso se ve limitada o hay un tumor inclusive a este nivel del putamen, puede haber la manifestación, una parálisis facial o hemiparesia de las extremidades, dependiendo de la localización exacta.
Entonces, eso es lo que yo quiero, que vayan ubicando los diferentes segmentos y ustedes solitos van a ir deduciendo prácticamente la sintomatología que puede tener de acuerdo a la función de cada estructura. Otro componente de los ganglios basales es el globo pálido. Esta es su forma triangular, es el segmento más pequeño y esto prácticamente la función es de transmitir información al tálamo. Entonces, por ejemplo, si hay un EBC a nivel del globo pálido, bueno, pues la información al tálamo se va a ver comprometida, por lo tanto, la función del tálamo que ahorita vamos a ver, pues va a ser la manifestación o la sintomatología de estos pacientes. Otro de los núcleos, el núcleo subtalámico, que también tiene que ver con funciones motoras, y la sustancia roja prácticamente también es movimiento, pero este es de brazos y hombros, o sea, de la parte superior, y también tiene conexiones con el cerebelo y con la médula espinal. Entonces, estos son las diferentes estructuras que van a estar constituyendo los ganglios basales, que van a ser componente de la sustancia gris. Bien, ya después de todo este rollo que les acabo de echar, bueno, pues aquí está la localización anatómica de cada uno de estos núcleos que les acabo de mencionar. La masa encefálica como tal, el núcleo del tálamo, el núcleo caudado, que dijimos que es el más grande, el hipotálamo, el putamen, el globo pálido, la amígdala. Entonces aquí están localizados todas estas estructuras que recuerden, tienen que ver con la sustancia gris y la mayor función de la sustancia gris tiene que ver con la movilidad hilomotriz, ¿okay? Entre otras cosas. Bueno, en cuanto a anatomía macroscópica del cerebro, bueno, ya dijimos que se iba a dividir en diferentes lóbulos, que va a ser el frontal, el parietal, el occipital y prácticamente el temporal. Cada uno de estos lóbulos va a tener diferentes funciones, que lo vamos a ver a lo largo de la plática. Bueno, aquí están los límites de cada lóbulo, eso no lo vamos a mencionar, finalmente eso es muy sencillo de localizar, ¿no? Ya les dije, no me interesa que sean como que anatomistas y sean muy precisos. Ahora, recuerden que en diapositivas anteriores habíamos mencionado que existían algunas fisuras, circunvoluciones o fisuras que iban a tener cierta división o iban a dividir en cierta parte los diferentes, la masa encefálica como tal. Entonces, vean, estas son las fisuras más importantes. Estas son las que me interesan. La cisura central o de Rolando, que prácticamente está localizada aquí con color naranja. La cisura lateral o de Silvio, que está constituida aquí con color azul y que prácticamente está en la parte media. Y la cisura calcarina, que prácticamente está en la parte posterior, localizada aquí en colorcito verde. Entonces, estas son las tres cisuras más importantes, además de la cisura interhemisférica, que es la que prácticamente va a dividir al hemisferio pues, derecho e izquierdo. Existen otras, así como las suturas, como son la cisura precentral, la frontal superior, la frontal inferior, la postcentral, etc. Pero las que me interesan que se aprendan, porque son las más importantes, las más grandes, por así decirlo, es la interhemisférica, la cisura de Rolando, que va a separar al lóbulo frontal del temporal, y que está prácticamente en la parte superior, y la cisura de Silvio, que va a separar al temporal, al frontal y al parietal, que está mencionado aquí en color azul, ¿ok? Entonces, estas son las cisuras más importantes que se aprendan en cuanto a la anatomía. Bueno, la función de estas cisuras y circunvoluciones es prácticamente aumentar la superficie del cerebro de tal manera que se acumulen una mayor cantidad de neuronas en la corteza cerebral. Esto quiere decir que sirve para expandir, por así decirlo. Cuando estamos en desarrollo, bueno, en la etapa pediátrica, los adolescentes, bueno, pues estas cisuras o circunvoluciones van a ser flexibles, ya que el individuo pues todavía prácticamente está en el proceso de desarrollo de estos grupos neuronales, ¿no? Entonces, es por así decirlo, permiten aumentar la superficie del cerebro para acumular la mayor cantidad de neuronas a través de la corteza cerebral. Es por eso que un niño ahora sí que recibe estímulos a edad temprana, que les enseñan a hacer
algunas, no sé, formar rompecabezas o colocar posiciones, hay ciertas figuras geométricas, etcétera, esos niños a la larga pueden tener a lo mejor una mayor índice de aprendizaje mucho mayor y aparte también van a utilizar un mayor porcentaje de tejido cerebral, ¿no? Porque prácticamente desde niños se les están estimulando y esto tiene que ver con las fisuras y convoluciones que van a permitir que esta superficie se vaya extendiendo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda antes de continuar? Bien, doctor. No, doctor. Ok, bueno, pues entonces continuamos. Ya habíamos mencionado que el sistema nervioso se iba a dividir en central y periférico, ¿no? Y que el sistema nervioso central se iba a dividir en encéfalo, es a su vez en mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo, el cerebro como tal, pues en su corteza, que ya dijimos que va a estar constituida por sustancia gris, por sustancia blanca, y que finalmente estos hemisferios, tanto derecho como izquierdo, van a estar unidos por el cuerpo calloso en su parte más interna y más profunda. También como parte del sistema nervioso central está el cerebelo y el encéfalo, que ya dijimos que va a dar la formación del tálamo, hipotálamo y de la hipófisis. ¿Okay? Bueno, aquí está una imagen en la cual estamos ejemplificando prácticamente el tronco encefálico. Vean, aquí está localizado el tálamo, el cerebro medio, el puente, el bulbo, el tallo en la parte central, bueno, más bien el tálamo, el tallo, y en la parte central va a estar la médula espinal. Entonces, a nivel del tronco encefálico van a emerger prácticamente 10 de los 12 pares craneales. ¿Ok? Ahorita vamos a ver una imagen, un poquito recordando. En este tronco van a surgir a partir del tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, el décimo y el doceavo par craneal. El nervio olfatorio, ya dijimos que es a través de la lámina cribosa, que está en la porción más frontal y hacia arriba, y el nervio óptico, pues en su orificio óptico, que prácticamente tiene que ver pues, con el macizo facial. Entonces, en el tronco encefálico van a surgir prácticamente estos pares craneales, a excepción del 1 y 2, que van a tener sus propios orificios. Vean, aquí está un esquemita en el cual les estoy ejemplificando lo que les quiero decir. Aquí prácticamente da inicio el tronco, como pueden ver aquí su óptico, pues es un orificio totalmente diferente, está en una porción más superior, pero a través del tronco encefálico van a emerger los diferentes pares craneales con sus respectivos orificios. El cerebro medio, bueno, pues el mesencéfalo, cerebro medio prácticamente se va a extender desde la protuberancia hasta el encéfalo, y al igual que el bulbo y la protuberancia contienen núcleos y fascículos. Aquí estos componentes del cerebro medio también van a estar constituidos por sustancias negras, que ya dijimos que van a tener diferentes núcleos, como el rojo, que va a ser derecho e izquierdo, y recuerden que todos los núcleos que tengan que ver con sustancia gris o con los ganglios basales van a tener cierta función en la actividad muscular y en la movilidad, ¿ok? Aquí este cerebro medio, bueno, pues aquí únicamente lo que me interesa es que únicamente lo localicen de forma esquemática, no necesitan aprenderse las diferentes anatomías ni los límites, únicamente con que lo ubiquen, para mí es más que suficiente. Aquí en cuanto al bulbo raquídeo, bueno, pues esta es una parte del encéfalo que se une a la médula espinal y que va a constituir la parte inferior del tronco encefálico. Aquí en este bulbo raquídeo, bueno, van a estar localizados fascículos ascendentes o sensoriales o sensitivos y descendentes que prácticamente son del tipo motor. Aquí estos fascículos o estas fibras sensoriales y motoras van a comunicar con la médula espinal a través, bueno, más bien comunican con el encéfalo a través de la médula espinal, van a mandar la información respectiva para que se registren los diferentes estímulos, ¿ok? Entonces, como pueden ver, el bulbo es prácticamente un sistema de comunicación entre las fibras tanto sensitivas y tanto motoras, ¿ok? Otras funciones del bulbo raquídeo, bueno, esto prácticamente tiene que ver, por ejemplo, con algunas funciones como el vómito, la tos, el estornudo, el hipo, la deglución, etc.
También va a estar constituido por diferentes núcleos que no les vamos a mencionar, eso ya es muy anatómico, y a través del bulbo raquídeo van a estar prácticamente algunos, bueno, se van a generar los impulsos de algunos pares craneales, como el octavo, el noveno, el décimo, el onceavo y el doceavo, que es el hipogloso. ¿Okay? Entonces, bulbo raquídeo prácticamente está localizado en la parte baja, van a emerger o va a llevar funciones de ciertos nervios a partir del 8 hasta el final y otras funciones que tienen que ver con el vómito, la tos, el estornudo, el hipo y la deglución. La protuberancia o puente de Barolio, bueno, estos también van a estar constituidos por núcleos y fascículos, también van a ser tanto sensitivos, tanto motores, o sea, también la protuberancia va a servir como vía de comunicación entre las diferentes fibras, va a participar junto con el bulbo, que también tiene esta misma función, y aquí la única diferencia es que va a tener un componente mucho más importante para regular prácticamente la función respiratoria, y este puente de Barolio o protuberancia va a tener cierta relación con los siguientes pares craneales, que es el quinto, el sexto, el séptimo y parte del octavo. Acuérdense que a diferencia del bulbo es a partir del octavo hacia el doceavo, pero hablando a nivel de la protuberancia o del puente de Barolio, va a ser a partir del quinto hasta el octavo, y aquí este es un componente regulador importante en cuanto a la función de la respiración. Ahora, la formación reticular, que es otra estructura que va a estar prácticamente en el tronco encefálico, también va a estar constituido por áreas de sustancia gris, combinadas con sustancia blanca. Acuérdense que va a ser un sistema de comunicación mediante muchas fibras, formando prácticamente una red. Y la función principal de la función de la formación reticular es que se encarga de los estados de conciencia y el despertar. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en las mañanas que nosotros escuchamos nuestro despertador por X motivo, bueno, pues el primero que se activa para dar ese inicio del despertar en los individuos es prácticamente la formación reticular, es la que va a empezar a trabajar en este sistema. Hablando un poquito del cerebelo, bueno, pues esta está localizada en la parte posterior del cráneo, en la parte más inferior, por detrás del puente y del bulbo raquídeo. También va a estar formado por un hemisferio intercerebelar, constituido también por un cerebelo de parte derecha o izquierda. Va a tener también muchos núcleos, como por ejemplo el núcleo fastigio, el globoso, el boliforme, el núcleo dentado, y también parte del cerebelo va a estar constituido por el cuarto ventrículo. Entonces estos núcleos los vamos a mencionar nada más así, no lo vamos a ver tan detalladamente. Aquí, como recuerdan, en la clase de exploración neurológica, la función del cerebelo prácticamente es equilibrio, marcha, y también tiene que ver con funciones motoras que se realizan de forma armónica y suave, como las diadagocinesias. ¿Se acuerdan que son ciertas maniobras que nos van a servir a nosotros para evaluar la función del cerebelo? ¿Okay? Bueno, también, entre otras funciones, va a regular la postura y el equilibrio. ¿Okay? El diencéfalo, que este es prácticamente el que va a dar formación a todas estas estructuras, que es el tálamo, epitálamo, subtálamo, hipotálamo. Aquí está un esquema en el cual está ejemplificando la localización por segmentos de estas estructuras. También se van a dividir en diferentes núcleos, que también no los vamos a mencionar. Únicamente aquí lo que me interesa es que la amígdala, el núcleo caudado, putamen y el pálido, acuérdense que son parte de la sustancia gris que tiene que ver con los ganglios basales, y aquí este esquemita lo único que está ejemplificando es la localización del tálamo, que está en una localización central, por así decirlo. Este tálamo, pues de forma detallada, también va a estar constituido por sustancia gris, va a estar localizado al lado del tercer ventrículo, y también se va a dividir en lámina interna, lámina externa, porción lateral, porción medial. Tampoco me interesa que se aprendan este esquema, únicamente los estoy mencionando. Como pueden ver, también tienen muchos núcleos que va a llevar a cabo cada una de sus funciones. No se lo aprendan, eso es antididáctico, únicamente les puse el esquemita para que se vean, para que observen qué tan complejo es hablar de la anatomía del sistema nervioso central.
Yo ahorita prácticamente se los estoy desglosando y se los estoy dando de una forma muy práctica. Cada uno de estos núcleos va a tener una función específica, pero lo vamos a ver más adelante de forma general. En cuanto al tálamo, bueno, pues ya vimos que va a llevar ciertos impulsos sensoriales que van a llegar de la corteza cerebral, desde la médula espinal, el tronco del encéfalo, el cerebelo y otras partes del cerebro. Van a desempeñar, bueno, el tálamo va a desempeñar una función esencial en la conciencia y en la cognición, así como en el control de emociones y la memoria. Pero también tiene que ver con el control de acciones motoras, tanto voluntarias y como el despertar. Entonces, funciones del tálamo tienen que ver con conciencia, cognición, control de emociones, control de memoria, pero también tiene que ver con acciones motoras, tanto voluntarias y con el despertar. El hipotálamo, pues, como su nombre lo dice, está por debajo del tálamo. También tiene diferentes núcleos, que son 12, que tampoco nos interesa saber los nombres, pero lo que sí me interesa que sepan es estas diapositivas, las tres siguientes, son de las más importantes porque aquí vienen las funciones del hipotálamo. Regula prácticamente al sistema nervioso autónomo, ¿ok? Prácticamente va a mantener la regulación de la contracción del músculo liso, del músculo cardíaco, así como las secreciones de muchas glándulas, ¿ok? Entonces, su primera función en cuanto al hipotálamo es regular el sistema nervioso autónomo. Y esto a su vez tiene que ver con la regulación de la contracción del músculo liso, del cardíaco y de las secreciones de muchas glándulas. Otra función hipotálamo es regular la función de la hipófisis. Esta hipófisis, acuérdense que tiene como función prácticamente la producción de diferentes hormonas. Por lo tanto, el hipotálamo va a regularizar la función de la oxitocina, de la hormona antidiurética, que prácticamente van a estar localizadas a nivel del lóbulo posterior de esta glándula. ¿Ok? Entonces, primera función, regular el sistema nervioso autónomo. Segunda función, regular la función de la hipófisis. Tercera función del hipotálamo, regular las emociones y el comportamiento. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con emociones tiene que ver con el sistema límbico, ¿ok? Acuérdense que el tálamo también tenía que ver con emociones y con cognición. Van muy de la mano. El hipotálamo también, aparte de estar conectado con el sistema límbico, también va a estar relacionado con la ira, con la agresividad, con el dolor, con el placer y con la excitación sexual. Cuarta función, regular la ingestión de bebidas y alimentos. Este es el centro de la saciedad, ¿ok? De la saciedad, tanto del hambre como de la sed. Y también va a estimular diferentes cambios en la presión osmótica con la finalidad de mantener el equilibrio en el espacio extracelular, ¿ok? Quinta función del hipotálamo, regular la temperatura corporal. Esto tiene que ver con mecanismos que van a favorecer o la pérdida o retención de calor a través de diferentes estímulos que van a viajar a través del sistema nervioso autónomo. Y por último, regula el ritmo circadiano y el estado de conciencia. Esto quiere decir que va a regular los hábitos del sueño y la vigilia y también tiene que ver o va a establecer el ritmo circadiano. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, estas diapositivas son muy importantes, estas tres, porque aquí vienen las funciones del hipotálamo que prácticamente tienen que ver con toda la homeostasis, regula el sistema nervioso autónomo, regula la hipófisis, regula las emociones y comportamiento, regula la ingestión de bebidas y alimentos y regula la temperatura corporal y el ciclo circadiano y el estado de conciencia. ¿Ok? Entonces, hasta aquí es lo referente al sistema nervioso central. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda. No, doctor. Ok, pues entonces vamos a seguir. Sistema nervioso periférico, aquí como recordando un poquito, el sistema nervioso periférico se iba a dividir en somático y en autónomo. Ok, acuérdense que el somático es lo que no podemos controlar, que diga más bien,
El somático es lo que sí podemos controlar y el autónomo es lo involuntario. Y dijimos a su vez también en diapositivas anteriores que el autónomo se iba a dividir en simpático, que es el de la adrenalina o el de la defensa, y el parasimpático, que es el de acetilcolina o el pasivo. Y a su vez también el sistema nervioso autónomo se va a dividir en entérico. Este sistema entérico tiene que ver con lo digestivo. Es por eso se dice que prácticamente a nivel de nosotros, de las patologías, nosotros hablamos de un eje intestino-cerebro y esto va a estar regulado por el sistema entérico, que es parte del sistema nervioso autónomo. ¿Ok? Ahora, en cuanto al somático, este a su vez se va a dividir en, bueno, va a estar constituido más bien en los 12 pares craneales que le dijimos y en los 31 pares raquídeos, que van a ser prácticamente los que van a brindar la sensibilidad por medio de los diferentes dermatomas. ¿Ok? Entonces, sistema nervioso periférico, somático y autónomo. Somático va a estar constituido por los pares craneales, que son 12, y los nervios raquídeos, que van a ser 31 pares. Y el autónomo, dijimos que simpático, el de agresión, parasimpático, el pasivo, y el entérico, que tiene que ver con el sistema gastrointestinal. Aquí están constituidos, o bueno, que hay un esquemita en el cual está ejemplificando los diferentes nervios raquídeos, que van a estar pues, divididos, por así decirlo, por los diferentes segmentos de la columna, que es la columna cervical, la torácica, la lumbar y la porceo-sacra. Ya dijimos que van a ser 31 pares de nervios raquídeos que van a estar o van a tener su origen en la médula espinal, y estos nervios raquídeos van a tener 3 componentes, que es una raíz motora, una raíz sensitiva y un ganglio espinal. Cuando estos componentes funcionan de forma adecuada, bueno, pues toda la información va a ser transportada, por así decirlo, de forma adecuada. Pero, por ejemplo, si hay alguna patología que está afectando los nervios, por ejemplo, una patología desmineralizante, como por ejemplo la esclerosis múltiple, bueno, pues va a haber alteraciones motoras, va a haber alteraciones sensitivas y por lo tanto la aparición de los diferentes síntomas, ¿ok? Entonces los nervios raquídeos van a tener 3 componentes, motor, sensitivo y los ganglios. Para que esta información se mantenga de forma adecuada, todo tiene que estar prácticamente normal. Ahora, hablando un poquito de los nervios, ya dijimos que van a ser cervicales, bueno, se va a dividir en cervicales, en torácicos, en lumbares, en sacros y en el coxígeo. ¿Ok? Por ejemplo, hablando del plexo cervical, eso lo vamos a ver posteriormente en otra clase. Los plexos más importantes y los más grandes también del organismo van a ser el plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbar y el plexo sacro. Si recuerdan ustedes en la clase de la exploración neurológica les dije que existen diferentes reflejos a través de todo el cuerpo humano. Pero si ustedes aprenden estos, ya se pueden orientar más o menos a la localización de dónde está la alteración. Por ejemplo, si nosotros encontramos una lesión del nervio cervical, bueno, pues este nervio va a estar, su anatomía va a comprometer entre C1 y C4, entonces podemos deducir que la alteración pues está entre estos canales cervicales. Si el plexo braquial está alterado, que es de C5 a D1, bueno, pues va a haber alteraciones en el nervio radial. Si es del plexo lumbar, es de L1 a L4, aquí va a haber, está comprometido el nervio obturador. Y si el plexo comprometido es el sacro, va a estar inervado de L4 a S4, por lo tanto el nervio ciático es el que va a estar comprometido. Entonces, estos son los plexos más importantes que me interesa que sepan. Apréndanse de qué nervio a qué nervio van a estar comprometidos y por lo tanto qué función, en caso de que haya alguna patología, puede haber compromiso en los diferentes nervios. Por ejemplo, el plexo cervical se altera el nervio frénico, plexo braquial, el nervio radial, plexo lumbar, el obturador y el plexo sacro, el nervio ciático. ¿Okay? Bueno, aquí los pares craneales no lo vamos a repetir, ya dijimos que son 12, que son el olfatorio, el óptico, el motor ocular, el patético troclear, trigémino, el motor ocular externo, el facial, el acústico, el glosofaringio, el bajo, el accesorio y por último el hipogloso. ¿Okay?
Ya para dar por terminado ahorita el tema de anatomía, bueno, pues vamos a mencionar de forma rápida el sistema nervioso autónomo, que acuérdense que se divide en simpático, parasimpático y el entérico. El simpático, bueno, hablando del sistema nervioso somático, está conformado por neuronas sensitivas que van a llevar prácticamente la información de los receptores sensoriales hasta el sistema nervioso central. Este nervioso somático va a conducir los impulsos de forma voluntaria. ¿Okay? Acuérdense que el somático es voluntario y el autónomo, pues, como su nombre lo dice, no lo podemos coordinar. El sistema nervioso somático, bueno, pues también va a tener o va a abarcar diferentes otras estructuras del sistema nervioso central, como por ejemplo los nervios espinales y los nervios craneales. Y ya por último, prácticamente el sistema nervioso autónomo, esto va a coordinar prácticamente las acciones involuntarias. Esto tiene que ver con información de las vísceras, de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, de diferentes glándulas y de los vasos sanguíneos para ver si hay vasoconstricción o vasodilatación. Y este sistema nervioso autónomo se divide en simpático, que es el de la adrenalina, o parasimpático, que es el de la acetilcolina, y por último el sistema entérico, que tiene que ver con el sistema digestivo. Y bueno, pues ya para dar por terminado esta primera parte de la clase, apréndanse esta diapositiva, que es la número 64. Aquí están las funciones que va a llevar a cabo el sistema nervioso simpático, que acuérdense que es la adrenalina, el escape, la euforia, la ira. Se va a dilatar la pupila, se inhibe la salivación, se relajan los bronquios, se acelera el ritmo cardíaco, se inhibe la actividad digestiva, estimula la liberación de glucosa por el hígado, estimula la secreción de adrenalina y norepinefrina por el riñón, relaja la vejiga, contrae el recto. Entonces, todas esas funciones se van a ver reguladas cuando van a estar presentes cuando el sistema nervioso simpático está actuando. Y al contrario, el sistema nervioso parasimpático es todo lo pasivo, el reposo, se contrae la pupila, se estimula la salivación, se reduce la frecuencia cardíaca, se contraen los bronquios, se estimula la actividad digestiva, estimula la vesícula biliar, contra la vejiga y relaja el recto. ¿Okay? Entonces, esto apréndenselo porque lo pueden medir en el examen. Les puedo mencionar o hacer una pregunta de cuáles son las funciones del sistema nervioso autónomo, por ejemplo, cuando el sistema nervioso simpático está actuando. Entonces, son más o menos como unas 10 manifestaciones unas 10 manifestaciones. Yo casi siempre les pido 5. Entonces, con que se aprendan 5 de cada uno, pues ya prácticamente esa pregunta la tienen de forma correcta. Entonces, bueno, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algo que haya quedado inconcluso o algo. No, doctor. No, doctor, todo claro. No, doctor. Ok, bueno, pues si no hay dudas o preguntas, vamos a dar inicio a la fisiología. Yo ahorita nada más tengo disponible otros 25 minutos, entonces vamos a ver lo que alcancemos, porque tengo otras actividades, pero de todos modos acuérdense que estas clases yo se las envío, entonces no se preocupen. Si hay alguna pregunta o duda posterior, pues lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Ok? Bueno, en cuanto a la fisiología del sistema nervioso central, vamos a tener que el sistema nervioso central va a tener diferentes propiedades, entre ellas pues, la de excitabilidad eléctrica, en el cual, bueno, pues esto es la generación de diferentes impulsos nerviosos eléctricos, que generalmente todos son potenciales de acción en respuesta a estímulos. Otra propiedad del sistema nervioso central es de conducción. Esto quiere decir que se genera un nuevo impulso nervioso y esta a su vez se va propagando a diferentes puntos de la membrana plasmática y va a bajar, y esta información, estos estímulos van viajando a través de diferentes canales iónicos que tienen que ver con las vainas de mielina. Y otra propiedad del sistema nervioso central es la plasticidad, que va a ser la capacidad para cambiar
sobre la experiencia o modificar sus patrones de conexión sináptica para modificar las diferentes rutas de conexión. ¿Okay? En cuanto a la neurona, esta es la célula principal que va prácticamente a regir al sistema nervioso central. Estas neuronas van a estar prácticamente localizadas en todas las estructuras, en el encéfalo, en la médula espinal, en los ganglios. Se caracterizan por tener diferentes estructuras que ahorita la vamos a ver, pero una de ellas es una membrana que prácticamente es excitable y es la que se va a encargar de recibir los diferentes estímulos y va a conducir los diferentes impulsos nerviosos a través de otras neuronas por medio de diferentes fibras musculares, si es que esto es motor, o a través de fibras sensitivas, si es prácticamente la función sensorial. En las neuronas van a variar en cuanto a tamaños, a formas, pero de forma general se comenta que existen, bueno, el tamaño de una neurona es de 4 hasta 135 micras en el individuo maduro. Aquí el detalle o el único inconveniente de las neuronas, a diferencia, por ejemplo, de las células hepáticas o de los hepatocitos, es que las neuronas no tienen la capacidad de dividirse y ya nunca más se van a reproducir, a diferencia de otras células de los diferentes componentes del cuerpo humano. Entonces la neurona no se divide, no se reproduce, al contrario, conforme van pasando los años, va sufriendo degeneraciones, apoptosis, las fibras de interconexión se van prácticamente deteriorando y por lo tanto los estímulos, tanto sensitivos como motores, se van retrasando conforme va pasando la edad. Esa es la desventaja de la neurona, que es una célula muy lábil. Ahora, en cuanto a las estructuras que van a estar conformando una neurona, bien, las principales son estas, pero van a tener otros componentes. Empezando por las principales. Una neurona va a estar comprometida o formada por un cuerpo o soma, que es prácticamente esta estructura. Va a estar formada por un axón, que es esta estructura, y va a estar formada por dendritas, que son estas estructuras que van a ser como ramas mucho más pequeñas. Entonces, estas son las tres componentes de una neurona, en forma sencilla: cuerpo o soma, el axón y las dendritas, ¿ok? A su vez, bueno, este cuerpo soma pues también va a tener un núcleo, unas mitocondrias, un cuerpo de Golgi, etcétera, ¿no? Ahora, el axón, como pueden ver aquí, se pueden ver diferentes estructuras. Los axones van a estar constituidos de las vainas de mielina, ¿ok? Estas vainas de mielina, sus componentes prácticamente son ácidos grasos, o sea, son lípidos. Estos axones, ya dijimos que van a estar constituidos por mielina, o van a estar recubiertos por mielina, y van a tener una división que se llaman los nódulos de Ranvier. ¿Okay? Como pueden ver aquí, estos nódulos son diferentes espacios. Entonces la conducción y los estímulos eléctricos van a tener una distribución saltatoria. O sea, la información va a ir saltando de un nódulo a otro, de un nódulo a otro, de un nódulo a otro. Y estos nódulos, bueno, entre cada estructura del axón va a haber una célula de Schwann. Esta célula de Schwann va a ser uno de los componentes que van a formar la mielina. ¿Okay? Entonces, yo les pregunto en el examen, ¿a qué nivel o qué estructura se encarga de la formación de mielina? Una de las respuestas correctas son las células de Schwann, que prácticamente están localizados a nivel de los axones. ¿Okay? Ahora, las neuronas ya dijimos que existen de diferentes tamaños, diferentes formas. Hablando del tamaño, los tipos de neurona, refiriéndonos precisamente al tamaño de las prolongaciones, se dividen en Golgi tipo 1 y en Golgi tipo 2. El Golgi tipo 1 tiene el axón largo, generalmente tienen mielina y tienen un árbol de dendritas muy bien desarrollado. Entonces, por ejemplo, podemos decir que esta puede ser una Golgi 1, ya que tiene un axón largo, tiene dendritas bien desarrolladas y tiene múltiples. ¿Okay? Y un Golgi 2 tiene un axón corto y estas se van a encontrar localizadas
a nivel de la corteza cerebral y a nivel del cerebelo. Ahora, por su polaridad, estas neuronas se van a dividir en multipolares, en unipolares, que solamente van a tener una prolongación, y en bipolares, que tienen pues, 2 prolongaciones. Entonces, vean, las multipolares tienen muchas prolongaciones. Unipolar, únicamente una prolongación, y bipolares, pues, prácticamente 2 prolongaciones. ¿Ok? Entonces, por la formación o por la polaridad, tiene que ver o se va a dividir en unipolar, bipolar y multipolares. Las neuronas, de acuerdo a su función, se van a dividir, que esta es la clasificación que más me interesa y es lo más útil, es que se va a dividir en neuronas motoras y neuronas de tipo sensitivo. ¿Ok? Las neuronas motoras, pues prácticamente todas son multipolares, esto quiere decir que van a estar complejas y que tienen muchas comunicaciones o conexiones. Estas firmas motoras, bueno, pues van a llevar los diferentes impulsos con la finalidad de prácticamente de mandar la información de la movilidad o motriz, ya sea del cerebro a la médula o viceversa de la médula al cerebro. Y las sensitivas, que tienen que ver con el sistema nervioso periférico, acuérdense que aquí el sistema nervioso periférico van a estar los ganglios raquídeos, los nervios raquídeos, y estos van a constituir la vía aferente, en lo cual prácticamente la información tiene que ver con la sensibilidad o con lo sensorial y los diferentes estímulos que van a ser dolorosos, temperatura, al tacto, a la presión sensitiva. ¿Ok? Entonces, en resumen, las neuronas, de acuerdo a su función, se dividen en motoras y en sensitivas. ¿Ok? Las neuronas motoras tienen que ver con fibras eferentes, y las fibras sensitivas tienen que ver con fibras aferentes, ¿ok? No se confundan, porque luego en el examen lo ponen al revés. Entonces, si yo les pregunto, en cuanto a la función de las fibras de las neuronas, en cuanto a la clasificación de las neuronas, de acuerdo a su función, ¿cómo se divide? Pues entonces tienen que poner ustedes neuronas motoras que llevan estímulos de tipo eferente y las sensitivas que llevan estímulos de tipo aferente. ¿Ok? Esa es una pregunta de examen. No se confundan porque a la mera hora se llegan a confundir y lo ponen mal. Otros tipos de neuronas, de acuerdo a su función, son las interneuronas. Estas interneuronas únicamente lo que quiere decir es que es un sistema de conexión de las fibras sensitivas con las motoras. ¿Ok? Es una estación de relevo, por así decirlo. De acuerdo al mediador químico de las neuronas, cada neurona va a tener una secreción de cierto neurotransmisor. Entonces, por lo tanto, las neuronas se van a dividir en neuronas colinérgicas que liberan acetilcolina, neuronas noradrenérgicas que liberan norepinefrina, neuronas dopaminérgicas que liberan dopamina, neuronas serotoninérgicas que liberan serotonina, y neuronas GABAérgicas que liberan pues, el GABA, ¿no? Entonces, de acuerdo a la secreción de neurotransmisor, esta es la división del tipo de neurona: colinérgica, noradrenérgica, dopaminérgica, serotoninérgica y GABAérgica. ¿Ok? Ahora, en cuanto a la sinapsis, debe haber la forma de comunicarse o de conectarse de una neurona a otra y que haya una comunicación de los diferentes estímulos, bueno, pues a esta comunicación se le llama sinapsis. Esta sinapsis pues, es una organización entre redes y sistemas en los cuales las neuronas van a estar en contacto y por medio de esto pues, van a llevar la información respectiva, ya sea sensitiva o ya sea motora. Estas sinapsis existen diferentes tipos, nada más los voy a mencionar, que no se los aprendan. Existen sinapsis o conexión del axón al soma, del axón a la dendrita, del axón espina a dendrita, axón-axón, dendrita-dendrita, cuerpo-cuerpo o dendrita y cuerpo. Entonces, estos son los diferentes tipos de sinapsis. En términos generales, en resumen, la sinapsis únicamente sirve para la comunicación de una neurona con otra para que se lleve a cabo la transmisión de la información y de los diferentes estímulos. En cuanto a los tipos de sinapsis,
Esto sí pongan atención porque es pregunta de examen. Existen dos tipos de sinapsis. La sinapsis eléctrica, en el cual prácticamente la comunicación, como su nombre lo dice, es directo, de célula a célula. Es de baja resistencia, no es necesaria la presencia de un mediador químico o de neurotransmisor. En este tipo de sinapsis eléctrica no hay despolarización, no hay descargas, no hay transmisión de ninguna parte. ¿Okay? Entonces, sinapsis eléctrica es sinapsis de neurona a neurona sin neurotransmisores. Y sinapsis química, que esta es la que generalmente ocurre en el ser humano, aquí sí se requiere de un estímulo químico o de un neurotransmisor para que se lleve a cabo la información o la transmisión de los diferentes estímulos. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Sinapsis eléctrica es directa, sin neurotransmisores, y sinapsis química, que es la que se lleva a cabo prácticamente en el cuerpo humano, se requiere de un mediador químico o de neurotransmisores. Ven, una forma muy sencilla de poner ejemplo a esto que les estoy diciendo es la siguiente. Unión sináptica eléctrica. Vean, está el axón, la terminal axónica, la siguiente célula, y vean, no hay, es una comunicación directa, no hay un espacio o una hendidura sináptica para que se lleve a cabo cualquier mediador químico, o sea, no existe, es una comunicación prácticamente directa. Y la unión sináptica química, que es la que generalmente se lleva a cabo en el ser humano, vean, está el axón, presináptico, postsináptico, aquí está la hendidura, aquí están los diferentes neurotransmisores, los diferentes receptores. Entonces, esto es lo que generalmente existe en nuestro organismo. Entonces, si yo les pregunto cuáles son los tipos de sinapsis que existen, ustedes tienen que contestar sinapsis química, que requiere de un neurotransmisor o sustancia química, y la sinapsis eléctrica, que es una comunicación prácticamente directa. Ahora, generalmente esta sinapsis o esta comunicación va a estar constituido por un elemento presináptico, que se le llama botón, una hendidura sináptica, que es el espacio como tal, y un botón o un elemento postsináptico. O sea, existe el pre, la hendidura o el espacio, y un elemento postsináptico, que es el que va a recibir la información. En el botón presináptico prácticamente se van a encontrar los cúmulos de vesículas que van a estar cargadas de neurotransmisores, junto con otros organelos, como ya habíamos dicho, que van a tener mitocondrias, retículo liso, algunos túbulos, neurofilamentos, y esto va a constituir la membrana presináptica. Entonces, cuando llega un potencial de acción a la terminal del axón, la membrana sufre una despolarización, entra el calcio a través de esta terminación, y esto ayuda a que las vesículas prácticamente se aproximen a la membrana, se unen y liberan el neurotransmisor hacia la hendidura sináptica. ¿Okay? Entonces, en el botón presináptico van a estar los diferentes neurotransmisores en diferentes organelos, mitocondria, retículo liso, neurotúbulos, etc. Se necesita de un potencial de acción que principalmente es estimulado por el calcio para que estos neurotransmisores sean liberados y por lo tanto pasan a través de la hendidura sináptica, a través del botón postsináptico existen receptores que van a captar estos diferentes neurotransmisores, ¿ok? Los neurotransmisores ya dijimos que existen muchísimos, el de acetilcolina, que se van a encontrar prácticamente a través de la unión neuromuscular. A lo largo del temario vamos a ver una patología que cuando se ve comprometida la liberación de acetilcolina, pues prácticamente va a dar la manifestación de la patología que vamos a mencionar posteriormente. Otro neurotransmisor importante es la dopamina, que generalmente va a estar localizada en la sustancia negra, que acuérdense que tiene que ver con el cuerpo estriado. Y la mayor parte de la función de la sustancia gris o negra tiene que ver con la movilidad. Los neurotransmisores, la noradrenalina, prácticamente está localizada en la protuberancia y tiene que ver con el sistema límbico, el hipotálamo, la corteza, con el bulbo, con la médula espinal. De forma general, con el sistema nervioso simpático, que acuérdense que este es el de la euforia, la ira, el escape. Serotonina se van a encontrar a nivel de la protuberancia, del bulbo raquídeo.
y más específicamente la parte posterior de la médula espinal. Otro neurotransmisor que es el GABA, bueno, esto se va a localizar en diferentes interneuronas de la corteza y este es el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro. En los siguientes temas que vamos a ver en la epilepsia, cuando hay alteración a nivel del neurotransmisor, específicamente del GABA, ya sea en su producción o en su liberación, entonces es cuando se llevan a cabo las crisis convulsivas, porque son estímulos repetitivos. Si el GABA se ve afectado, que es el principal neurotransmisor inhibidor, por lo tanto los estímulos o las neuronas van a estar hiperexcitadas. Otro neurotransmisor va a ser la glicina, que se va a estar localizado a nivel de la médula espinal, y el glutamato, que también es un neurotransmisor de tipo excitador, localizado por todo el sistema nervioso central, inclusive también en las células piramidales corticales. También en el temario vamos a ver una patología específica en la cual se va a ver afectado el neurotransmisor glutamato y por lo tanto va a provocar la muerte neuronal y por lo tanto pues, las manifestaciones de esa patología. La neuroglia, bueno, estos son otro tipo de células que van a estar a nivel del tallo encefálico. Estas células de que se llaman neuroglia van a existir diferentes tipos, específicamente 4, que son los astrocitos, los oligodendrocitos que van a constituir la macroglia, las células de la microglia y las células del epéndimo. Todas estas células, astrocitos, oligodendrocitos, microglia y epéndimo, tienen que ver con la neuroglia, ¿ok? En términos generales, la neuroglia se encarga de prácticamente de mantener, son el esqueleto de las neuronas, ¿ok? Le da la solidez o la firmeza para que los grupos neuronales se mantengan en una localización y posición adecuada. Ahora vamos a empezar con los astrocitos. Estos astrocitos tienen cuerpos celulares muy pequeños, con diferentes prolongaciones, que se van a ramificar y tienen extensiones en todas las direcciones, ¿ok? Estos astrocitos se van a subdividir en fibrosos y en protoplasmáticos. El fibroso prácticamente se van a encontrar en la sustancia blanca y sus prolongaciones se tienen que ver con los vasos sanguíneos y cumplen la función de regular las concentraciones extracelulares del potasio, ¿ok? Los astrocitos protoplasmáticos tienen prolongaciones voluminosas, también estos van a estar localizados en la sustancia gris. Entonces, atención, los fibrosos se van a localizar en la sustancia blanca y los protoplasmáticos se van a estar localizados en la sustancia gris. Estas prolongaciones también van a tener una unión a través de las paredes de los vasos sanguíneos y de la superficie interna de la pía madre, que es una de las meninges, ¿ok? Los oligodendrocitos, que son otro tipo de células de la neuroglia, estos son más pequeños, tienen núcleos también pues, igual pequeños, tienen un citoplasma escaso, que van a rodear al núcleo, tienen prolongaciones cortas y estas se encargan de la formación de mielina. Entonces, atención, yo en diapositiva anterior había mencionado que las células de Schwann se encargaban de la producción de mielina, pero a nivel del sistema nervioso periférico. ¿Ok? Pongan atención. Los oligodendrocitos van a tener la función de la producción de mielina, pero a nivel del sistema nervioso central. Entonces, si yo les pregunto cuáles son las estructuras que van a producir mielina, ustedes deben de poner las dos. Oligodendrocitos del sistema nervioso central y las células de Schwann a nivel del sistema nervioso periférico. ¿Ok? No sé si aquí haya quedado claro, alguna pregunta, alguna duda, porque igual se los menciono y se llegan a confundir. Sí, quedó claro. Todo claro. Entonces acuérdense que son las dos, no nada más son las células de Schwann y no solamente son los oligodendrocitos, sino que son dos. La única diferencia es que Schwann es periférico y oligodendrocitos es a nivel central. Y bueno, pues aquí están algunos esquemas, unos esquemas de las diferentes estructuras de la neuroglia. Esto nada más es como breviario cultural para que más o menos se vayan imaginando cómo son cada una de estas células. Ahora, ya dijimos que la macroglia van a estar constituidos los oligodendrocitos y los astrocitos. Ahora vamos con la microglia. Estos van a ser pues, más pequeños, tienen sus núcleos igual pequeños,
van a tener una coloración más intensa, un citoplasma más escaso, sus prolongaciones también son cortas, y estos también se van a encontrar pues a nivel de todo el sistema nervioso central. También tiene que ver con los vasos sanguíneos, y esta función de la microglia es la de migración y de la fagocitosis. Por lo tanto, van a tener una función de defensa del sistema nervioso central. Por ejemplo, estas células de microglia son las que impiden que, por ejemplo, cuando tenemos una rinitis o una faringitis, bueno, se puede complicar a lo mejor con una meningitis, ¿ok? Entonces, la microglia se encarga de migración, fagocitosis y de la defensa del sistema nervioso central. Ahora, el epéndimo es otro componente de las células de la neuroglia. Estas células del epéndimo están localizadas a nivel de las cavidades del encéfalo y del conducto de la médula espinal. Estas células del epéndimo son células cúbicas o cilíndricas, tienen microvellosidades y cilios. Y ojo aquí, vean, las células del epéndimo, o sea, los cilios se van a mover y estos van a contribuir al flujo del líquido cefalorraquídeo. Entonces, las células ependimarias van a producir líquido cefalorraquídeo y como van a estar constituidos por cilios, les van a mantener o les van a producir cierta movilidad para que este líquido cefalorraquídeo no esté estancado y por lo tanto siga fluyendo, ¿ok? Entonces, ojo aquí, primer componente, primera estructura que va a producir líquido cefalorraquídeo es el epéndimo, pero hay otro que ahorita vamos a mencionar. Estos son los diferentes pues, imágenes de los astrocitos, de las células de la microglia, de los oligodendrocitos, de las células del epéndimo. Vean, tiene muchos hilos, microvellosidades. Entonces, acuérdense, epéndimo, células ependimarias, es una de las estructuras que van a producir el líquido cefalorraquídeo. Habíamos dicho que los componentes de las neuronas, los principales eran el soma o el cuerpo, el axón y las dendritas, ¿no? Habíamos mencionado que también hay otras estructuras que son las células de Schwann, que sirven para la conducción nerviosa y la producción de mielina a nivel del sistema nervioso periférico. La mielina como tal, que es la que se va a encargar de transportar o de conducir los diferentes estímulos nerviosos por medio de diferentes impulsos. Y los nódulos de Ranvier, que son diferentes espacios entre axones, en los cuales ahí se va interrumpiendo, pero por medio de estos nódulos se va a llevar la comunicación o los diferentes impulsos, ¿ok? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda o algo? No, doctor. Ok, bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Ahorita ya me tengo que ir porque tengo que hacer otra actividad. Hay posibilidad que nos podamos conectar al rato como la vez pasada, pero como sería como 6:30. Únicamente faltan 25 diapos y estas son de las más importantes, en los cuales les voy a mencionar las funciones de cada uno de los lóbulos, que era parte de la tarea. Entonces, si necesitamos verlo, o si creen que se les complica, pues mejor lo vemos la próxima semana. Me apuro para empezar puntuales y lo vemos la próxima semana, como ustedes me digan. Si quieren ahorita piénsenlo, me mandan su contestación al WhatsApp por grupo para ver si es posible conectarnos hoy. Les digo como 6:30 de la tarde, por favor. Si son la mayoría nos conectamos, si no, pues de plano lo dejamos para la próxima semana, porque esto sí es importante que lo mencionemos. Doctor. Sí. Bueno, es que le iba a comentar que se nos atraviesa otra clase al rato. Ok. Bueno, no te preocupes. Entonces, vean, yo al rato mando la información de las clases, subo las diapositivas para que las vayan leyendo y terminamos entonces el tema de fisiología la próxima semana. Digo, ya faltan poquitas diapositivas y reviso el temario y al rato también les explico cuál va a ser la tarea o el tema que vamos a ver para la próxima semana. Sí, doctor, gracias. Gracias. Vale, pues entonces nos vemos ya mejor, más seguro la próxima semana. Terminamos la fisiología del sistema nervioso central
Ya terminamos la parte aburrida y empezamos con lo emocionante, que es las patologías, lo clínico, la exploración, etcétera. ¿Alguna pregunta o duda, algo? No, doctor. Muy bien, bueno, pues espero que no haya sido tan tedioso, intenté hacerlo lo más amigable y práctico posible. Y bueno, si no hay preguntas o dudas, entonces por la tarde subo las presentaciones y les envío de una vez el tema que vamos a ver la próxima semana, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Mucho, nos vemos próximo martes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bye.